Continúas escuchando WKAQ en la tarde con Enrique Quique Cruz. De regreso aquí en WKQ en la tarde con Quique Cruz. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por WKQ 580. También está conmigo, como todos los viernes, Edwin Mundo y Héctor El Marrón Torres. Bienvenidos ambos. Saludos, Quique, a ti, a Edwin. A ti, Quique, a Héctor y a los amigos de Cacu Radio, que nos escuchan todos los días y los viernes también. Mira, ayer, durante el programa que hicimos desde Toyota de Bayamón, yo me topo con la controversia que tiene que ver con el procurador del impedido. Doctor David Figueroa. Ese mismo, David Figueroa. Y entonces veo que a mí me sorprendió que si el Centro Unido de Detallistas está en contra, que si el otro está en contra, que un montón de gente están en contra de él. Y yo dije, pero qué raro. Entonces empiezo a llamar para averiguar. Esto fue todo fuera del aire. Y hablo con un amigo mío que me dice, no, mira, lo que pasa... veo que Juan Oscar Morales dijo que su voto no lo tenía. Y entonces, sigo indagando y llamo a un amigo mío y me dice, mira aquí que lo que pasa es que ese señor, David Figueroa, se dedicaba a ir por los negocios con un abogado, a encontrar deficiencias, supuestas deficiencias en los negocios y amenazarlos con demandas y multarlos. Eso me levanta a mí la bandera porque yo tengo un amigo mío, que no voy a mencionar quién es, que es dueño de un negocio, que me acuerdo que le había pasado esto hace como más de un año, 2 años, y le costó como más de $45,000, la defensa estatal y federal. Y era el mismo dúo, o sea, un señor que es impedido y un abogado que iba con él. Entonces me dicen que el abogado de David Figueroa, que lo nombró segundo en la oficina del procurador del impedido. Entonces llamo al amigo mío esta mañana del negocio, porque yo me quedo con esas cosas roaming en la cabeza, y llamo al pana mío y me contesta el teléfono y le digo, mira, ven acá. El que está en los impedidos es el mismo. Me dice, no, el hijo de su madre que me hizo lo mío murió. Pero llámate a fulano de tal que él sabe. Pues llama a fulano de tal y le digo, mira, ven acá. Y me dice, no, murió. Pero el que está ahora, mira, llámate a fulano de tal que ese sí que sabe lo que está pasando ahora. Y entonces llamo a esa persona y me comunico y le pregunto. Obviamente no es el mismo que le ocurrió al amigo mío, pero es exactamente el mismo modus operandi. El patrón de acción. El patrón de acción. Y entonces doy con el licenciado José Enrico Valenzuela, que es el que tengo en línea. Licenciado, buenas tardes, bienvenido a WKQ en la tarde con Quique Cruz. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, Quique. Gracias por tenerme en tu programa y saludos a los compañeros que están con usted en la cabina. Gracias por tenerme aquí. Usted escuchó mi introducción de cómo fue que yo pude llegar a donde usted. Y le pregunto, para que ya que usted ha estado involucrado más directamente en esto, con el actual nominado a la Procuraduría de los Impedidos, ¿cuál es el modus operandi? Bueno, con el actual y con el anterior. Y con el que se murió. Sí, correcto, con el que se murió, porque el caso, inicialmente yo llego en el 2015 por una panadería que me contrata para defenderlos en un caso federal por otros demandantes que de nombre María Suárez Torres y Norberto Rivera. Y el caso prevalecimos ante el honorable juez Juan Pérez Jiménez, que está descanso en el Tribunal Federal. Después se apeló el caso ante el primer circuito y también prevalecimos porque decidimos hacer las mejoras voluntarias de conformidad con la leyada y se les denegó los honorarios de abogado que ascendían a $35,000 según el abogado de la parte demandante. Después de eso, él vuelve y radica el mismo pleito, pero con el señor Faustino Betancourt Colón, que es el que fallece, y también prevalecimos a nivel estatal. Luego de eso, pues han habido múltiples casos con esta misma situación y recientemente tengo un cliente
que recibió una demanda en el mes de julio del 2025 y en la nominación casualmente de este caballero como defensor de personas con impedimento fue el 11 de julio. Es decir, ya la demanda se había presentado, se emplazó y curiosamente el propio demandante en agosto 8 de este mismo año desiste con perjuicio del caso. Cuando analizamos los casos que él ha tenido presentados, que refiriéndome específicamente al señor David Figueroa Betancourt, que es el designado defensor, aparecen casos con el número CA 2025-CV 02159, el CA 2025-CV 02155 y el CA 2025-CV 02168. Me reservo las partes para proteger la identidad de estas partes demandadas, que aunque sigue siendo un acceso del récord público, pero para evitar más controversia sobre el tema. Y estos casos precisamente también se desistieron en agosto 8 y entre agosto 12 del 2025, y todos fueron presentados en julio 2025, cuando este caballero había sido precisamente nominado para ser defensor de las personas con impedimento. Y el problema principal que tiene el sector privado en esta situación es el siguiente, que este señor está utilizando el mismo abogado que utilizó en los casos previos que acabo de señalar, donde el mismo abogado es el segundo que está en la agencia que él está dirigiendo. O sea, que él se llevó al abogado de él para la agencia también. Correcto. Y tiene precisamente una corporación que inscribió, que quien la administra es una persona que no está admitida a la aprobación legal por ser de la República de Colombia, y la corporación se llama Neovisión LLC. Tiene un número de registro 558732 y está activa y fue precisamente hecha el 22 de julio del 2025. Y con el subterfugio de utilizar esta corporación dirigida por una persona que no está admitida a la aprobación legal en Puerto Rico, con la persona del licenciado José Carlos Vélez Colón, que es el abogado de los demandantes y el mismo abogado que presentó estas demandas que acabo de mencionar, representando a David Figueroa Betancourt en contra de los comercios. Licenciado, mire, usted está hablando ahora y una persona me acaba de escribir. Mire lo que me dice. No voy a identificarla. Ese abogado va a todos mis restaurantes con un grupito de impedidos a demandar porque ellos no se ven en el espejo, no hay papel a su altura, la cerradura es muy difícil, son unos buscones. El problema es que los jueces lo saben y no hacen nada. Bueno, yo ahí como abogado No, está bien, pero que estoy diciendo, gente afectada. Pero en parte, sí, pero el problema principal aquí que es que no le han metido caña al asunto. Por darles un ejemplo, he tenido 2 casos que él también ha desistido después que contestamos la demanda y hacemos todas las defensas, y teniendo ya las adecuaciones hechas, porque ese es el trabajo que yo hago. Mi bufete y yo hacemos una promoción a las personas que tienen comercio para que... Mira, otro más me escribe, a mí también se me metieron en el negocio. Correcto. Pues el tribunal lo que le puso fue $500 de sanción. Así que, pues, lamentablemente, si no hay fuerza en las acciones judiciales para que las personas de alguna manera tengan vergüenza, porque al final del día nosotros lo que perseguimos es el cumplimiento de la leyada. Por eso es que ha prevalecido en todos estos casos, porque nosotros estamos en cumplimiento, pero el seguir utilizando las personas con impedimentos para que lucro personal del abogado, pues ese no es el objetivo de la ley American Disability Act. Mira, otro me escribe y me dice, Faustino también demanda municipios por la ley ADA. Eso es correcto. El día de hoy está el municipio de Yauco, Salinas la retiró recientemente, está el municipio de San Juan, el municipio de Mayao de Barranquitas, el de Ponce también está envuelto y el de Dorado. El abogado consiguió otro cliente y continúa con el chistecito, me dicen aquí. Así es. Está todo el mundo y uno de ellos es precisamente el designado defensor de las personas con impedimento, David Figueroa Betancourt. El modus operandi, ¿ellos llegan al negocio? Ellos ni tan siquiera llegan. Muchas veces utilizan Google Earth para verificar. No me digas, son tan vagos que no llegan.
precisamente quien va son los clientes, es el propio abogado. Ok. El abogado va personalmente o envía a alguien que no es discapacitado, consume en el lugar, aparentemente sí, a veces ni tan siquiera consumen, simplemente entran y se van, toman fotos del lugar y entonces presentan una carta amenazando con la demanda. Entonces, cuando te amenazan con la demanda, te anejan un cheque que ya le pagó otra persona y te dice, mira, para evitar una demanda federal, si me pagas 5,000 o 10,000 dólares, pues te ahorras este problema en el Tribunal Federal y por consiguiente, pues no te demando, pero me tienes que pagar. Muchas ¿Cómo? de estas personas ¿Y eso no es acceden, extorsión, licenciado? sí, eso ya precisamente el Federal Bureau of Investigation estuvo preguntándome sobre este tema. Ellos están con una investigación activa, pero no ha habido resultados. Ok. Y yo entiendo que sí lo es, por eso precisamente fue que me reuní con ellos. Pero lamentablemente el esquema también se ha dado en Estados Unidos y en algunos lugares sí han desaforado abogados, sí han tenido consecuencias legales y en otros están pendientes. En Puerto Rico, pues lamentablemente no ha pasado absolutamente nada. Se ha mantenido esta práctica, las personas lo que hacen es que pagan y se evitan el problema, pero eventualmente los demandan como quiera. Tengo una pizzería, por ejemplo, en Isla Verde, en el área de Carolina, que les pagó $3,500 y al año siguiente volvió a demandar. Tengo dos Por, frívolos que radicó David y su abogado. Se los tumbé los dos. Yache, ahí está, pero esto es... ahí está. Y Quique, aquí la realidad es que la ley hay que cumplirla, pero esa no es la forma y manera, porque las personas lo que hacen es que pagan creyendo que van a resolver el problema y no hacen las mejoras. Y entonces, ciertamente, aunque haya una media pulgada de deficiencia en un baño, ya sea por el toilet dispenser o el jabón o lo que sea, ya automáticamente estás en incumplimiento. Y nuestro proyecto es utilizar la ley para que las personas proactivamente hagan esas mejoras y se certifiquen de alguna manera porque estén en ADA compliance. Y eso al final del día les trae mejor beneficio porque estás reinvirtiendo en tu propio negocio sin tener que pagarle honorarios de abogado a una persona que se dedica a extorsionar personas. A mí hay otra cosa que me preocupa más ahora. Y es que estos dos individuos que están ya en la oficina de la Procuraduría del Impedido no se han confirmado. Los dos se vayan y entonces vayan en una venganza en la calle en contra de toda esta gente. Sí, pero ya los cogieron, ya quedaron expuestos. Entonces, cualquier sistema constitucional democrático que está bajo la bandera estadounidense, Ujú. el gobierno no puede utilizar la información que tiene de privados, como por ejemplo patentes municipales, CRIM, Toda esa información está en la registro de oficina comercio. del Impedido. Exacto, pues ¿en qué gobierno tú puedes utilizar esa información para demandar a los privados? Eso pasa en Cuba, eso pasa en Corea del Norte, pero en un sistema estadounidense eso no es permisible y eso es lo que a mí me preocupa, porque están utilizando la información confidencial que se supone que pueden obtener a través de una ley, de una petición de Freedom of Information Act, que hay una ley estatal para tales efectos del 2019, y se radica una demanda y se obtiene esa información que de alguna manera el municipio o la entidad de gobierno la tiene que filtrar. Tampoco es que le va a dar todo, pero estos sujetos están ahora cogiendo toda esa información porque tienen acceso privilegiado a ella y la están utilizando. Y en mi opinión, ellos les da igual si lo confirman o no, porque ellos lo que querían era entrar allí y conseguir lo que ya consiguieron. Ya, Y el problema es que esto va a seguir. Y en mi opinión, esto no raya en lo antiético, esto raya ya en lo criminal, porque tú no puedes utilizar al gobierno para estar fastidiando y desprestigiando a negocios privados, que al final del día, esas pymes y esos pequeños comercios son los que menean la economía en este país. me preocupa lo que me preocupa. Que esa gente salgan de ahí la semana que viene y vayan en un rant por ahí con toda esa información que tienen a jorobar la gente. Eso me preocupa. Ya por lo menos por el hecho de haber estado allí, tiene consecuencias penales porque estuvo como funcionario público, aunque estuvo designado. Y yo confío en el Senado de Puerto Rico de que no va a confirmar este señor porque la gobernadora ha dicho que no va a retirar el nombramiento
Y entendería yo, al igual que todos los comerciantes que yo represento, que vamos a estar allí en las vistas públicas y todo lo que estamos diciendo aquí lo vamos a llevar ahí para que el Senado lo evalúe y haga la votación que tenga que hacer. ¿Ya están en calendario las vistas públicas o todavía? Todavía, pero recibí una llamada hoy de que en efecto se van a celebrar y van a ser bastante pronto. Yo creo que Así lo que ahí mejor, estaremos. lo mejor, honestamente, lo mejor que puede ocurrir es que hagan la vista pública para que todo el mundo saque todo lo que tiene y se entere todo el mundo de lo que va a pasar. Así es, mientras más información haya Y que en la el vista tablero, pública le mejor. pregunten si han sacado información de allí y todo eso. Las computadoras saben cuando tú empiezas a imprimir cosas y saben que empiezas a sacar cosas. Entonces, las computadoras, todo eso está grabado. Eso está en la metadata y si él dice bajo juramento allí que no, pues eventualmente el que venga se va a encargar. Licenciado, Así la como democracia. siempre, muchas gracias. Gracias. Bien, Gracias. Excelente día a todos. Bye. igualmente. Bye, bye. Bueno, ahí ustedes escucharon, señores. Está caliente la cosa. ¿Viste toda la gente que me ha escrito? La gente está caliente, caliente, caliente. Y me siguen escribiendo. Es una vergüenza lo que hacen. No. En la federal también, ¿oíste? Sí, ellos acudían, lo que han planteado alguna gente, que acudían tanto al En la foro federal y en la local estatal. y a la federal. Recuerda que las multas y las demandas en Puerto Rico tienen unos topes limitados. En el federal el tope es infinito. Así que la información que está fluyendo es que acudían a ambos foros a plantear sus reclamos. Y la gobernadora dice que no va a sacar el nombramiento. Y yo creo que no lo debería sacar. Yo creo que debería haber una vista pública y que todo el que tenga algo en contra o a Y que favor, se que defienda, vayan claro, allí y yo lo creo. presenten. Yo creo que, pues, y el doctor tendrá su defensa y su oportunidad de plantear su caso en el Senado. Yo creo que el presidente del Senado en algún momento va a llamar. No sé si ya completó el trámite, porque esto no es que solamente te nominen, hay que nominarte. Tú tienes que completar un trámite de documentos y evaluaciones que envías al Senado, y posterior a que está todo el papeleo, como le decimos, completo, entonces el Senado te da una vista pública para que tus planteamientos y aquellos detractores tuyos puedan hablar y tú te puedas defender. En el Senado hay una página donde están todos los nombramientos y usted puede solicitar ahí una oportunidad para deponer sobre el nombramiento o el asunto que usted bien tenga. Va a la comisión de nombramiento, busque el nombramiento de la persona que usted quiere exponer a favor o en contra, y ahí pues solicita, dependiendo de la posición en la que esté nombrado, hay una comisión que te evalúa, además de la comisión de nombramiento. Vamos a una pausa y regreso inmediatamente con ustedes aquí en WKQ en la tarde con Quique Cruz, todos los viernes con Héctor El Marrón Torres, Edwin Mundo y el próximo tema, vamos, de adelanto.